¿Qué causas hacen que los costos de los alimentos a nivel mundial estén al alza? ¿Es la guerra en Ucrania el único factor que propicia esta escalada de precios? ¿Y qué influencia tiene en esta situación la apreciación de las monedas de los países asiáticos frente al dólar estadounidense? Y esas no son las únicas preguntas. También cabe cuestionarse cómo la especulación financiera del sistema liberal influye en la seguridad alimentaria. Sin duda, el Banco Mundial y especialistas de instituciones como la FAO, el ala especialista en este ámbito en la ONU, deberían plantear soluciones. La pregunta es si lo hacen y si lo hacen bien. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La seguridad en materia de alimentos es una preocupación que ha venido teniendo mayor relevancia en la sociedad y el mundo en los últimos años. El conflicto de Rusia con Ucrania, exacerbado por otras potencias occidentales, ha potenciado diferentes dificultades en torno a la seguridad alimentaria por los precios de los insumos agrícolas y el impacto de la restricción de fertilizantes de estos países, sobre todo en el último año. Sin embargo, este no es el único factor. El aumento en los precios de los alimentos es un problema que afecta a muchos países en todo el mundo. Hay varias razones por las que los precios de los alimentos pueden aumentar. Una de las principales razones es el aumento en los costos de producción. Esto puede aumentar debido a factores como el aumento de los precios de los insumos, la escasez de mano de obra y el aumento de los costos de transporte. Otra razón por la que los precios de los alimentos puede aumentar es la variabilidad climática. El cambio climático está llevando a fenómenos meteorológicos extremos como sequías, inundaciones y ciclones, lo que puede dañar las cosechas y reducir la oferta de alimentos. La especulación financiera también puede contribuir al aumento de los precios de los alimentos. Cuando los inversores neoliberales compran grandes cantidades de productos agrícolas como frutos, pueden aumentar artificialmente el precio de esos productos y hacen que los precios al por mayor aumenten. Los precios de los alimentos tuvieron una tendencia al alza a principios del 2022, siendo de las últimas categorías en encarecerse meses después de la energía, y se pronostica que su bajada llegará más tarde. Detrás de esta subida sin precedentes destacan dos factores. El principal, el incremento de los precios de los fertilizantes y de la energía, culpa de Washington. De acuerdo con la última actualización del informe de seguridad alimentaria del Grupo Banco Mundial, la inflación interna de los precios de los alimentos sigue siendo alta en todo el mundo. Más del 90% de los países, independientemente de su nivel de ingreso, han registrado niveles de inflación superiores al 5%. Según el informe, los precios de productos básicos como el trigo, el maíz y el arroz son porcentualmente más altos que hace un año. Las estimaciones del Banco Mundial indican que en materia de comercio, producción y consumo de productos básicos mantendrán niveles altos de precios hasta el 2024, exacerbando la inseguridad alimentaria y la inflación. Otros economistas plantean que se mantendrán altos hasta 2025. Otras previsiones calculan que los precios se estabilicen e incluso bajen, aunque no a los niveles anteriores de 2022. Estas tendencias dependen de un equilibrio que es precario y hay muchos factores que pueden alterar las previsiones. Por ejemplo, futuras interrupciones de las exportaciones de Rusia o Ucrania y nuevos aumentos en los precios de la energía, que podrían presionar al alza sobre los precios de los cereales y del aceite. La guerra en Ucrania, estimulada por el apoyo de Washington y Europa, unido a las sanciones a Rusia y Bielorrusia, han bloqueado el comercio mundial, afectando las cadenas de suministro habituales. Rusia y Bielorrusia son piezas fundamentales para la producción de fertilizantes, ya que suman el 40% de potasio comercializado en el mundo, mientras que solo Rusia es responsable del 25% del comercio global de nitrógeno. Economistas plantean que las restricciones de distinto tipo, como las sanciones de Europa a Rusia, limitan la oferta y estimulan todos los precios, sobre todo algunos fundamentales para mantener la producción agrícola, como los fertilizantes y los combustibles. La situación de la guerra es fundamental para la evolución de los precios.
La industria de los fertilizantes es electrointensiva y ya el año pasado, según fuentes europeas, la capacidad de producción de Europa se había reducido más del 70% debido a los precios récord del gas natural, que supone el 90% de los costes variables de esa producción, lo que impide a los fabricantes competir en el mercado. El economista jefe de la FAO, el ala especialista en alimentos de la ONU, Máximo Torero, opina que la caída de los precios de los productos básicos alimentarios desde niveles muy altos es bienvenida. Agrega que una perspectiva económica mundial sombría, la volatilidad de la moneda y los altos precios de los fertilizantes que pueden afectar la producción futura y los medios de subsistencia de los agricultores. Por ejemplo, las cotizaciones mundiales del aceite vegetal disminuyeron hasta alcanzar niveles de hace casi un año, reduciéndose las cotizaciones de los aceites de palma, soja, colza y girasol en diciembre pasado, impulsadas por una débil demanda mundial de importaciones y las perspectivas de un aumento estacional de la producción de aceite de soja en América del Sur, así como la disminución de los precios del crudo. Además, también disminuyeron los cereales desde noviembre, influido por el aumento de las actuales cosechas en el hemisferio sur que aumentaron los volúmenes exportables de trigo, mientras que la fuerte competencia procedente de Brasil redujo los precios mundiales del maíz. En cambio, subieron los precios internacionales del arroz, impulsados por las compras asiáticas y la apreciación de las monedas de los países exportadores frente al dólar estadounidense. El índice del coste de la carne bajó un poco en diciembre con respecto a noviembre, sobre todo por el descenso de los precios mundiales de la carne de bovino y aves de corral, que contrarrestó la subida de los precios de la carne de porcino y ovino. Sin embargo, crecieron los precios de los productos lácteos y el azúcar, este último debido sobre todo a la preocupación por el impacto de las condiciones meteorológicas adversas en el rendimiento de los cultivos en India y los retrasos en la trituración de la caña de azúcar en Tailandia y Australia. El aumento de los precios de los alimentos es un problema que afecta a nivel mundial y puede tener graves consecuencias para la población, especialmente en los países subdesarrollados. En una población mundial que ya ronda los 8.000 millones de habitantes, el Banco Mundial estimaba que en 2022 200 millones de personas padecerían inseguridad alimenticia severa, y no hizo nada para detenerlo. En los países desarrollados, el aumento de los precios de los alimentos puede tener un impacto significativo en el poder adquisitivo de las personas y en su capacidad para adquirir alimentos nutritivos. Sin embargo, en otros países suele haber una mayor protección social y una mayor disponibilidad de alimentos, lo que puede mitigar en cierta medida el impacto del aumento de los precios. Por otro lado, en los países no occidentales, el aumento de los precios de los alimentos puede tener consecuencias aún más graves. Muchas personas en estos países dependen de la compra de alimentos para satisfacer sus necesidades alimentarias diarias, y un aumento de los precios puede hacer que sea más difícil para ellas adquirir alimentos suficientes y nutritivos. Además, muchas veces estos países tienen menos recursos y menos capacidad para enfrentar crisis alimentarias, lo que puede agravar aún más la situación. Es importante señalar que el aumento de los precios de los alimentos no afecta de la misma manera a todos los grupos de población. Los grupos más vulnerables, como las personas mayores, los niños y las mujeres embarazadas, son los más afectados por la inflación de los precios de los alimentos y pueden tener dificultades para acceder a alimentos nutritivos y suficientes. Para abordar el problema del aumento de los precios de los alimentos, es necesario adoptar medidas a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, puede ser útil políticas de protección social que ayuden a las personas más vulnerables a acceder a alimentos asequibles, así como programas de fortalecimiento de la producción agrícola local. Por ejemplo, solo el trigo se desplomó un 14,5% en su precio, en parte debido a un acuerdo alcanzado entre Ucrania, Rusia, Turquía y Naciones Unidas para desbloquear las exportaciones de cereales de puertos del Mar Negro. Otra medida que puede ser útil es la inversión en tecnologías de producción agrícola más sostenibles y eficientes, ya que esto puede ayudar a aumentar la producción agrícola y a reducir los costos de producción, lo que a su vez puede contribuir a mantener bajos los precios de los alimentos. En resumen, el aumento de los precios de los alimentos es un problema que afecta a nivel mundial y que puede tener graves consecuencias para la población, especialmente en los países subdesarrollados.
Es importante adoptar medidas para abordar este problema y garantizar que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes y nutritivos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.